14. Rapid Conversion, sistema relicario. Dadab alzó los brazos nudosos por encima de la cabeza y gruñó con entusiasmo. La era de la reclamación. Con el rabillo del ojo podía ver al oficial de seguridad del Rapid Conversion, Tartarus, montando guardia cerca de una de las chisporroteantes lámparas de queroseno del salón de los festines. Puesto que no quería arriesgarse a ofender a nadie, Dadab se aseguró de mantener los pies fuera de los fragmentos de aleación Forerunner que formaban el anillo del mosaico de la sala. Salvación y... apuntó. Los aproximadamente 20 ongois reunidos alrededor del mosaico contemplaron fijamente a Dadab con ojos apagados. Tartarus cruzó los brazos y soltó un resoplido impaciente. «El viaje», concluyó Dadab, efectuando una floritura con los pequeños y gruesos dedos. A pesar de la máscara, su voz resonaba de todos modos grandiosamente por el salón. Estas son las eras de nuestro Covenant, el ciclo que debemos completar una y otra vez mientras nos esforzamos por seguir a aquellos que recorrieron el sendero. Un ongoi de anchas espaldas, Babab, dio un paso al frente. «¿Este sendero a dónde lleva?» «A la salvación», respondió Dadab. «¿Y dónde está eso?» Los ongois movieron las cabezas de Babab a Dadab. El diácono se removió en su arnés mientras luchaba por encontrar una respuesta. «Bueno», empezó. Luego se calló. Necesitó un momento para recordar algo, una palabra que había oído en el seminario, utilizada por uno de sus profesores San Sheyum en respuesta a una pregunta a sí mismo espinosa. Durante la pausa, un ongoi llamado Yul se rascó los cuartos traseros despreocupadamente con un dedo y se lo ofreció a otro ongoi para que oliera. «Me temo», dijo Dadab con toda la gravedad que pudo reunir, «que la respuesta es ontológica». Solo tenía una vaga idea de lo que la palabra significaba, pero le gustaba cómo sonaba, y era evidente que también les gustó a los otros ongois, porque todos rezongaron jubilosos dentro de sus máscaras como si fuera justo la respuesta que habían esperado. Babab pareció especialmente complacido. «Ontológica», masculló en voz baja. El transmisor de Tartarus emitió un corto tono agudo. «Nuestro salto casi se ha completado», indicó el oficial de seguridad. «A vuestros puestos». «Recordad», gritó Dadab a los ongois que trotaban en dirección a la salida. «El sendero es largo pero amplio. Hay sitio para todos vosotros, siempre y cuando creáis». Tartarus lanzó un bufido. El Jiralhanae iba vestido con una coraza de color rojo intenso que le cubría muslos, pecho y hombros. Macabeus había querido que su manada estuviese preparada para un combate, por si acaso los alienígenas los esperaban cerca de los restos de la nave Kikyar. «Piensas que pierdo el tiempo». Dadab señaló con la cabeza en dirección al último miembro de su grupo de estudio que se retiraba. «Todas las criaturas merecen instrucción». El pelo negro del Jiralhanae se erizó. «Pero los Anguilis no nos proporcionaron la más competente de las tripulaciones». A Dadab no le gustaba pensar mal de otros de su especie, pero sabía que tal cosa era cierta. Los 60 ongois del Rapid Conversion eran excepcionalmente cortos de luces, incultos y haraganes. Con unas pocas excepciones, Babab, sin ir más lejos, eran de la clase situada en lo más bajo del escalafón que uno esperaría encontrar llevando a cabo tareas de ínfima importancia en hábitats abarrotados de gente, no como tripulación de un navío del ministerio en una misión vital. Dadab no comprendía todas las dimensiones políticas de la relación Sangheili-Jiralhanae, pero sabía que la posición de Macabeus era inusual, que era uno de un puñado de capitanes mercantes Jiralhanae en la vasta flota del Covenant. Aún así,
Todo lo que uno tenía que hacer era echar una ojeada al Rapid Conversion para saber que los Angelis no habían equipado a Maccabeus para alcanzar el éxito. El crucero estaba en un estado lamentable, igual que su tripulación Ongui. Con el permiso del caudillo, Dadaab había empezado a intentar ayuda. Su plan: inculcar motivación y disciplina a través del enriquecimiento espiritual. Y aunque aquella había sido tan solo la segunda reunión del grupo de estudio, el diácono ya había empezado a ver mejoras en la conducta de los Ongois que habían escogido tomar parte. «Al hangar», ordenó Tartarus, colocándose el casco. «Debo darle al caudillo un informe sobre los progresos del Huragok». Para Dadaab, trepar por el hueco central del crucero había sido al principio una propuesta aterradora. Sus energías habían declinado durante la cautividad en gravedad cero dentro de la cápsula de salvamento, y le aterró la posibilidad de soltarse y caer en picado a una muerte segura. Pero ahora que sus músculos eran más fuertes y se había vuelto tan ágil como los otros Ongois, el diácono podía trepar al mismo tiempo que contemplaba alegremente el ajetreo y bullicio de la arteria principal del Rapid Conversion. Desde su llegada al hueco se le había hecho una limpieza a fondo. Las paredes de metal todavía estaban arañadas y llenas de surcos, pero las capas de suciedad habían desaparecido y el pasadizo vertical brillaba ahora con un intenso lustre morado. A mitad del descenso, Dadaab vio que una entrada que conducía a los muelles de armamento de proa había sido desbloqueada y los símbolos de advertencia anulados. Las reparaciones en aquella parte del crucero habían sido la principal prioridad de Maccabeus para su recién adquirido Huragok. Dadaab había estado presente como traductor durante la explicación del caudillo de lo que era necesario hacer, pero antes de que Maccabeus tuviera una oportunidad de explicar qué aquejaba al cañón pesado de plasma, más ligero que algunos, simplemente se había puesto a trabajar. Había arrancado la cubierta protectora de los circuitos de control del arma e iniciado la reparación. Dadaab había visto al Huragok llevar a cabo toda clase de milagros mecánicos a bordo de la nave Kekliar, pero los Yiralhanae se quedaron atónitos mientras los tentáculos de la criatura revoloteaban y los circuitos del cañón centellaban y zumbaban. Como si fuese lo más normal del mundo, el Huragok efectuaba reparaciones que habían sido imposibles para los anteriores custodios del crucero, los insectos Jan Mes. Tras ver lo que más ligero que algunos podía hacer, Maccabeus relevó a las criaturas aladas de todas sus responsabilidades, excepto las de menor importancia, pues al caudillo le preocupaba que pudieran entorpecer el trabajo vital del Huragok. Y lo cierto era que los Jan Mes, que zumbaban arriba y abajo del hueco del ascensor en la actualidad, solo transportaban herramientas para efectuar tareas básicas de mantenimiento y saneamiento, ninguna de las cuales podía equiparse a la utilidad de los diestros tentáculos y cilios del Huragok. Mientras Dadaab se encogía a un lado de la escalerilla para dejar pasar a un Yiralhanae con una coraza azul, un par de Jan Mes chocaron en el aire por debajo de él, haciendo vibrar las placas acorazadas de color cobrizo. Los insectos desenmañaron sus extremidades quitinosas y prosiguieron el descenso por el hueco. Dadaab, si bien no era experto en aquella especie, sabía que tal clase de torpeza era insólita en criaturas con ojos compuestos y antenas sumamente sensibles, y que era una clarísima indicación de que la reciente degradación había dejado aturullados a los Siamés. Sí, eran mucho más inteligentes que artrópodos pequeños como los gusanos limpiadores, pero los Siamés también tenían una mentalidad de colmena y fama de dogmáticos. Una vez que se les encomendaba una tarea, se aferraban a ella, y a Dadaab le preocupaba que la confusión de las criaturas pudiera hacer que éstas interfirieran en el trabajo de más ligero que algunos, y que a lo mejor incluso dañaran a la criatura. Hasta el momento no había sucedido nada que justificara la preocupación de Dadaab,
pero se sintió aliviado cuando el Hyuugok hubo finalizado las reparaciones del cañón de plasma y se retiró al hangar para iniciar el trabajo en la dañada nave de desembarco Spirit. Los Yanmees habían evitado el hangar desde la inmolación accidental de sus compañeros de colmena, lo que significaba que el Hyuugok disfrutaba de un aislamiento seguro. Con el acorazado Jiralhanae siguiendo su camino, Dadaab reanudó el descenso y no tardó en alcanzar el fondo del hueco del ascensor, trotando con rapidez para mantenerse a la altura de las largas zancadas de Tartarus. Apresuró el paso hacia el extremo opuesto del hangar donde, más ligero que algunos, había construido un taller temporal dentro de las 2 plataformas abolladas del Spirit. Se habían deshecho de la cápsula de salvamento echándola fuera de la barrera de energía antes de que el crucero efectuase su salto. Pero la cabina desprendida del Spirit seguía empotrada contra la pared donde la cápsula la había aplastado. A primera vista parecía que se habían hecho pocos progresos. Las plataformas para tropas, cada una lo bastante grande para dar cabida a docenas de guerreros, estaban apoyadas, juntas, sobre los lados más largos. Las puertas medio abiertas y descansando contra el suelo del hangar impedían que las plataformas volcaran. «Aguarda aquí», dijo Dadaab, escabulléndose entre las plataformas. «Veré qué ha hecho». Tartarus no protestó. Macabeus había dicho a cada miembro de la manada que proporcionaran al frágil Hyuugok mucho espacio, pues si bien la criatura había sobrevivido al suplicio pasado dentro de la cápsula, no había salido indemne. Dadaab sintió una punzada de culpabilidad cuando vio a su amigo flotando frente a una cortina de papel de aluminio que había colgado en mitad de la plataforma. El saco que había producido todo el metano salvador estaba horriblemente dilatado y se arrastró por el suelo cuando el Hyuugok se volvió para saludar a Dadaab. Un mudo recordatorio del sacrificio realizado. «¿Cómo estás?», preguntó Dadaab por señas. «Bien, aunque ojalá hubieras venido solo». El Hyuugok arrugó el hocico plegando los nodos olfativos. «No me gusta nada el olor de nuestros nuevos anfitriones». «Es su pelo», explicó Dadaab. «No estoy seguro de que se laven». Resultaba agradable hablar con los dedos. Durante su confinamiento, el lenguaje por señas de Dadaab había mejorado una barbaridad. Antes de que más ligeros que algunos se hubiese quedado demasiado débil para llevar a cabo conversaciones largas, el diácono se había sentido a punto de conseguir la fluidez, al menos en lo referente a temas sencillos. «¿Cómo van reparaciones?». El Hyuugok movió con rapidez los tentáculos en un gesto de lanzar, como si arrojara a Dadaab una pelota imaginaria. «Piedra de cazar, ¿recuerdas?». «Desde luego. ¿Quieres jugar?». «¿Recuerdas cuando jugamos antes?». Dadaab hizo una pausa. «El alienígena. El que yo maté». Dadaab gesticuló con los dedos. «Mataste para salvarme a mí». Pero se le cayó el alma a los pies. Había esperado que las nuevas responsabilidades de más ligero que algunos le quitarían a este de la cabeza el terrible encuentro a bordo de la nave alienígena. «Aún así, lo lamento». El Hyuugok hizo una seña para que Dadaab le siguiera al interior de la plataforma. «Pero sé cómo repararlo». Sus tentáculos se estremecieron mientras apartaba la cortina de papel de aluminio en una muestra de excitación, o de júbilo. «¿Qué es?», preguntó Dadaab, ladeando la cabeza para señalar el objeto del otro lado de la cortina. Le resultaba familiar, pero el diácono no pudo identificar de inmediato al porqué. «Una ofrenda de paz, prueba de nuestras buenas intenciones». «¿Construiste una de sus máquinas?». Uno de los sacos dorsales del Hyuugok lanzó un balido de deleite. «Sí, un arado, creo». Mientras más ligero que algunos seguían ensalzando las virtudes de su creación, transmitiendo términos técnicos que iban mucho más allá del vocabulario de Dadaab, el diácono estudió el arado,
era, desde luego, mucho más pequeño que la máquina que habían descubierto en la segunda nave alienígena, pero diseñado sin lugar a dudas para preparar la tierra para la siembra. La característica preponderante del arado era una rueda de metal provista de dientes para labrar la tierra, y que al mismo tiempo era su sistema de propulsión. ¿De dónde ha sacado el Huragog eso?, se preguntó Dada, un instante antes de advertir que habían retirado dos de las nervaduras trapezoidales de soporte de la plataforma para tropas. Más ligero que algunos, había doblado las nervaduras y las había fundido juntas. Y debía de haber hecho eso hacía poco, porque la plataforma todavía tenía el intenso olor dulzón del fundente que los Yanmis usaban en sus soldadores portátiles, uno de los cuales el Huragog debía de haber tomado prestado para su proyecto. Extendiéndose hacia atrás desde la rueda estaban los inicios de un bastidor. Circuitos cerrados de cables y tableros de conexiones hurtados de la plataforma colgaban del armazón pulcramente soldado, aguardando la colocación del motor, cualquiera que éste fuera a ser. La curiosidad natural de Dada murió en una veloz inhalación. Los dedos temblaron de miedo y la gramática falló. Caudillo, ¿sabe? Debería. Su orden: reparar nave de desembarco, no hacer regalo. No un regalo, una ofrenda. El Huragog aleteó, como si aquella diferencia fuera a apaciguar la cólera del caudillo. ¿Cómo podía ser tan estúpido?, gimió Dada en el interior de su máscara. Se sintió mareado y colocó una zarpa sobre el arado para mantener el equilibrio. Pero la causa no eran solo sus nervios, cada vez más crispados. Podía sentir cómo la plataforma vibraba a medida que el crucero abandonaba su salto. El Ungoy inhaló profundamente de su ataque. «Debes desmontar». Los tentáculos del Huragog tartamudearon. ¿Por qué? Parecía francamente confundido. Dada movió los dedos despacio. Tú desobedeces, caudillo muy enfadado. Sabía que Macabeus jamás haría daño al Huragog, porque la criatura era demasiado valiosa. Pero en cuanto a Dada, Macabeus no había dicho nada específico, pero el diácono sabía que era un prisionero en la nave Yiralhanae, todavía bajo sospecha por los delitos que había cometido. En un ramalazo de optimismo desesperado, el diácono intentó convencerse de que sus esfuerzos por educar a los Ongoys del Rapid Conversion serían suficientes para probar su valía, para impedir que el caudillo le transfiriera su segura cólera con respecto al arado. Pero el diácono sabía que había pecado. Sería castigado, si no por Macabeus, por los profetas del ministerio cuando la misión de los Yiralhanaes hubiese finalizado. «Diácono», la voz de Tartarus resonó en el interior de la plataforma. «El caudillo te necesita en el puente». «Promete», dijo Dada por señas con manos temblorosas. «Lo desmontarás». Más ligero que algunos, hizo girar el hocico de cara al arado y dio un golpecito con un tentáculo a uno de los afilados dientes de la máquina, como si considerara la calidad de su trabajo. Bueno, el montaje fue bastante precipitado, y una máquina difícilmente compensa la vida que dé. «Diácono, el caudillo insiste». «Arregla», le ordenó por señas Dada a la vez que cruzaba la cortina andando de espaldas y abandonaba la plataforma. «¿Cuándo estará lista la nave para volar?», preguntó Tartarus, dirigiéndose de vuelta al hueco de ascensor. El Huragog se ha encontrado con un pequeño inconveniente. Dada se alegró de que el Yiralhanae se hubiera colocado delante y le diera la espalda. De lo contrario, habría sabido que Dada mentía solo de ver su mirada huidiza. «Pero sé que arreglará las cosas tan rápido como pueda».
El puente del Rapid Conversion estaba situado a mitad de camino de la ascensión por el hueco del ascensor, en dirección a la proa, tan lejos del casco exterior como era posible, un emplazamiento que lo convertía en invulnerable a todo excepto al ataque más devastador. Mientras correteaba hacia el interior pegado a los talones de Tartarus, Dadaab advirtió que el puente era, si bien no tan espacioso como la sala de los festines de los Iralhanaes, lo bastante grande para dar cabida a toda la manada. Todos estaban presentes, la mayoría encorvados sobre terminales que sobresalían de las paredes reforzadas del puente, que estaban llenas de conmutadores holográficos que parpadeaban sobre las corazas azules de los Iralhanaes. Al igual que Tartarus, estaban equipados para el combate. Macabeus estaba de pie ante el proyector holográfico central del puente, con los nudillos de las garras apoyados sobre la barandilla metálica. La armadura del caudillo era de color dorado, pero confeccionada con una aleación mucho más resistente. Vorenus y otro Iralhanae llamado Licinus lo flanqueaban, y las prominentes placas acorazadas de sus hombros impedían a Dadaab ver lo que fuera que mostrase el proyector. Dadaab hizo una reverencia, tocando con los nudillos el suelo de metal lleno de surcos. Vibraba al compás del impulsor de salto del crucero, que estaba al ralentí de la popa, a una distancia equivalente a varias veces la longitud del puente. Teniendo presente en todo momento el deseo del viceministro de la tranquilidad de que se actuara con cautela, Macabeus había mantenido el impulsor encendido por si tenía necesidad de efectuar una retirada precipitada del sistema alienígena. «Acércate, diácono», dijo Macabeus al captar una leve varada de metano. Dadaab se irguió y siguió a Tartarus hacia el proyector. «Haced sitio», gruñó Tartarus. «Apártate, Vorenus». Tartarus dio un pescozón al Iralhanae más alto y de pelo marrón más claro. «Perdón», dijo Dadaab, tragando saliva, «si se me permite». El tanque cónico que llevaba hacía poco viable un movimiento evasivo, y al abrirse paso junto a Vorenus en dirección a la barandilla, el tanque repicó contra el muslo acorazado del Iralhanae. Con gran alivio por parte de Dadaab, el otro estaba tan petrificado que no pareció advertirlo. «Increíble, ¿no es cierto?», dijo Macabeus. «Sí, increíble», repuso Dadaab, atisbando el interior de la plataforma situada por debajo de la barandilla. «¡Cuánto entusiasmo, diácono! Mis disculpas, caudillo. Es solo que ya lo he visto antes, a bordo de la nave Kikyar». «Ah, por supuesto». Macabeus adoptó un tono irónico. «Después de todo, es únicamente... ¿qué?». Señaló con la cabeza la refulgente representación del mundo alienígena, cuya superficie estaba cubierta de insistentes glifos de reclamación. Unos pocos cientos de miles de iluminaciones. La verdad era que Dadaab seguía preocupado por la desobediencia del Hurabok, y para empeorar las cosas, el puente estaba cargado con el potente olor de los Iralhanaes. Los potentes aromas de excitación habían impregnado las membranas de la máscara y Dadaab empezaba a sentirse un poco mareado. La cantidad es impresionante. Dadaab contuvo una amarga arcada. «Impresionante, sin precedentes», tronó Macabeus y luego con un gruñido quedó. «Muy bien. Dime qué piensas de esto». Golpeó con un nudillo un interruptor holográfico incrustado en la barandilla, y la imagen del planeta alienígena perdió intensidad. Encogió a un tamaño mucho menor a la vez que la perspectiva del holoproyector cambiaba a una vista más amplia del sistema. Dadaab vio una representación icónica del crucero justo fuera de la senda orbital del planeta y, a una distancia segura de aquella, un triángulo rojo centelleante que indicaba un contacto potencialmente hostil. «Nos estaba esperando», gruñó el caudillo, cerca de los restos de la nave Kikyar.
Presionó otro interruptor y el proyector efectuó un zoom sobre el contacto, enfocándolo. El diseño se corresponde con las naves que los Kikyars asaltaron, explicó Dadap. Un transporte de carga, nada más. Mira con más atención, retumbó Maccabeus. Poco a poco, la representación del navío empezó a girar. Los sensores del Rapid Conversion habían efectuado una exploración detallada, y Dadap pudo ver que el casco ennegrecido del carguero estaba profundamente grabado, creando motivos decorativos en el brillante metal de debajo. No son motivos decorativos, pensó. Son dibujos. Cada uno de los 4 lados del navío mostraba una imagen estilizada distinta de los alienígenas y los Kikyars. En el primer dibujo, cada una de las criaturas apuntaba con una arma a la otra. El alienígena sostenía alguna clase de rifle y el Kikyar una pistola de plasma. En la segunda, el alienígena había soltado su rifle y tendía un puñado de objetos redondos que tenían aspecto de fruta. En la tercera imagen, el Kikyar había desechado su arma para aceptar la ofrenda del alienígena, y en la cuarta, ambas criaturas estaban sentadas en lo que parecía ser un huerto. El alienígena tendía un cesto de fruta y el Kikyar efectuaba con calma su elección. «Una ofrenda de paz», exclamó Dada muy excitado. «No desean pelear». Mientras el holograma del navío seguía girando sobre sí mismo, el diácono señaló con un dedo una silueta del planeta alienígena grabada en la esquina inferior derecha de cada lado del casco. 2 líneas cruzadas marcaban un punto en mitad de la masa continental del mundo, un poco por debajo del ecuador. Y creo que es aquí donde les gustaría efectuar el encuentro. Al parecer, al amanecer, dijo Maccabeus, aumentando la ampliación del proyector. Dadap pudo ver entonces que los grabados del planeta estaban sombreados por una línea de terminación, una sombra que marcaba el paso del mundo a la noche y fuera de ella, cayendo perpendicularmente sobre el ecuador. La línea se movía alrededor del planeta siguiendo los dibujos hasta que se cruzaba con el punto de reunión sugerido en el lado del carguero que exhibía la representación del cesto de fruta. El caudillo volvió a enfocar el proyector sobre el planeta en sí. Pero hay más. Dada reparó entonces en detalles nuevos. Había alguna especie de estructura en órbita alta por encima del mundo. 2 delicados arcos plateados amarrados a la superficie mediante 7 ramales dorados casi invisibles. Alrededor de la estructura había cientos de símbolos rojos adicionales de contactos. El diácono esperó que el mensaje de los alienígenas fuera sincero. Si aquellos contactos eran naves de guerra, el Rapid Conversion estaba en un serio problema. «No hay que preocuparse, diácono», dijo Maccabeus, percibiendo la inquietud del Ongoy. «No se han movido desde que llegamos, y dan la impresión de ser iguales al otro navío, simples remolcadores de carga aparentemente sin armas». Hizo un gesto con un dedo peludo. «Pero mira aquí, donde esos cables se encuentran con la superficie». Dada siguió la dirección del dedo del otro. Había una masa de glifos de reclamación apelotonados al final de los cables, pero cerca de estos había otro conjunto de símbolos Forerunner, un rombo de brillantes glifos verdes flotando por encima del emplazamiento del punto de encuentro sugerido por los alienígenas. «Interceptamos una señal», prosiguió Maccabeus, «y asumimos que era una baliza, un indicador para el lugar de la negociación». Miró el rombo verde con cara de pocos amigos, pero nuestro luminar hizo su propia evaluación. «Me gustaría que la explicaras». «Es difícil de decir, caudillo». Pero Dada mentía. Sabía muy bien que uno de los símbolos significaba inteligencia, otro asociación y un tercero prohibido. Y en cuanto al cuarto glifo, el que centelleaba pasando de amarillo a azul en la punta del rombo, Dada se aclaró nerviosamente la garganta. «Si tuvierais una biblioteca, podría...» «No la tenemos». Los ojos de Maccabeus perforaron los de Dada.
una de las muchas cosas esenciales que los Angelis consideraron conveniente negarnos. Me temo que tengo que atenerme a tu opinión experta. Bien, entonces veamos. Escrutó con calma los glifos, pero en su interior temblaba de miedo. Lo sabe todo lo que he hecho, y todo esto no es más que una trampa para obtener mi confesión. Pero entonces, alguna pequeña parte todavía racional del cerebro del diácono sugirió que era posible que el caudillo en realidad no tuviera la menor idea de lo que significaban los glifos, en especial el que centellaba con tanta insistencia. Era un símbolo arcano que tan solo algunos sacerdotes Sanshayums y seminaristas Ongois empollones se molestarían en recordar. Y si Dadab no hubiese estado tan aterrado, se habría sobrecogido cuando anunció: «Desde luego, ¿cómo pude ser tan estúpido? Estas nominaciones sugieren un oráculo». Macabeus se apartó de la barandilla. Las feromonas de Tartarus y Vorenus se desataron. Los otros Yiralhanaes desviaron los ojos de sus terminales y dirigieron miradas furtivas al holoproyector, pero nadie habló, y durante un buen rato reinó un silencio reverencial en el puente. ¿Puede ser eso?, preguntó por fin Macabeus, con la voz convertida en un susurro gutural. ¿Un relicario y un oráculo? ¿A quién otro dejarían los dioses para salvaguardar un tesoro tan espléndido?, respondió Dadab. Una sabia observación, diácono. Macabeus alzó una zarpa cubierta de pelos grises y la posó sobre la cabeza de Dadab. Con un veloz apretón de los dedos, el Yiralhanae podría haber aplastado el cráneo del Ongoy, pero Dadab esperaba que el gesto fuese tan solo una señal del creciente reconocimiento del caudillo por su ayuda como pastor de los Ongois del crucero y traductor del inestimable Huragok. En aquel momento, todos sus temores empezaron a desvanecerse. «Hermanos», gritó Macabeus, volviéndose hacia su manada, «somos en verdad bienaventurados». Apartándose del proyector, el caudillo echó la cabeza hacia atrás y aulló. Al instante, los otros Yiralhanaes unieron sus voces al aullido, creando un jubiloso coro atronador que sacudió el puente y resonó por el hueco central del Rapid Conversion. Pero hubo un miembro de la manada que no tomó parte. «¿Estás seguro?», preguntó Tartarus mirando con ojos entornados los arcos amarrados por encima del planeta. «¿De que esto no es una plataforma armada? La cinética no queda registrada en nuestros escáneres y es lo bastante grande para contener misiles». El aullido de la manada se fue apagando, pero Tartarus persistió sin hacer caso del incómodo silencio. «Deberíamos destruirla, así como todos los contactos cercanos. Nuestros aguijones láser deberían ser suficientes. No hay necesidad de mostrarles que tenemos un cañón láser». La no participación en el aullido era un desafío directo a la supremacía de Macabeus, y a lo largo de su vida el caudillo había derramado sangre por ofensas mucho menores, pero estaba absolutamente sereno cuando se volvió hacia su sobrino. «Tu suspicacia está muy en consonancia con tu cargo, pero ahora podemos dar testimonio de una divinidad tangible». Macabeus concedió a Tartarus un momento para que se apartase del proyector, mirara a su caudillo a los ojos y comprendiera la magnitud de su insubordinación, lo peligroso de su situación. «Si hay un oráculo en este mundo, sobrino, ¿debemos responder a su llamada a la paz con violencia?» «No, tío», respondió Tartarus. «No, caudillo». Macabeus dilató los orificios nasales. El aroma enfado del Yiralhanae más joven estaba desapareciendo, y sus glándulas producían en aquellos momentos el aroma inconfundible de la sumisión. «Entonces mantengamos nuestras armas estivadas». Posó ambas zarpas sobre los hombros de Tartarus y los zarandeó con afecto. «No daremos a los alienígenas motivos para temernos. No hay ninguna razón para ocultar lo que buscamos».
Tras decir eso, el caudillo inició otro aullido, y esta vez Tártaro se apresuró a unirse a él. Y antes de que se diera cuenta, Dada también lanzaba vítores al unísono, con los finos labios fruncidos dentro de la máscara. El diácono no era tan estúpido como para pensar que se había convertido de algún modo en un miembro de la manada. Siempre sería alguien que no pertenecía allí, pero era el diácono del crucero, y aquello era un motivo de celebración. A pesar de sus deslices y en contraposición a sus temores, Dada había hallado por fin su vocación, su ministerio y su rebaño.